Entonces vamos a trabajar con lo que son sistemas de tiempo real y primero vamos a entender el concepto de lo que son los sistemas en tiempo real. En este caso tenemos una definición que la gran mayoría de empresas que se dedican ya sea a crear sistemas operativos en tiempo real, administrarlos, a dar asesorías, la mayoría suele utilizar esta definición, que arriba la tenemos en inglés, abajo está traducida, que es original de Donald Giles. En este caso nos dice que es un sistema cuya exactitud de las operaciones depende de la lógica implementada, pero nos dice no solo de la lógica implementada, sino también del resultado que se encuentre en el tiempo estipulado. Si la restricción del tiempo no se cumple, se dice que ha ocurrido una falla en el sistema. Entonces, ¿a dónde vamos con la cuestión de los sistemas operativos en tiempo real? Bueno, que no solo basta con que funcionen, es decir, con que estén probados, funcionando correctamente, sino que también lo hagan de forma adecuada en el tiempo que deben dar una respuesta. Este tipo de ejercicios en cuestión de manejo de sistemas operativos en tiempo real, pues nos lleva a pensar a que estas restricciones de tiempo pues se tienen que trabajar de alguna manera para poder responder tan pronto sea posible o tan pronto sea necesario, que son dos cosas distintas. Tan pronto como sea posible significa que no hay una premura extrema en dar una respuesta, pero tampoco puede durar una eternidad en entregarla. Pero cuando esta es necesaria en tiempo y que ocurra antes de que sucedan otras cosas que no deberían de suceder, es justo del punto en el que hablamos en el caso de los sistemas operativos en tiempo real. Voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros hablamos de un sistema en un automóvil, en el cuestión del sistema de frenado, es muy importante que el pedal con el que se acciona el freno pueda responder justo en el momento que el humano está presionando y tenga un accionamiento. Por supuesto que los humanos somos lentos con respecto a cualquier procesador, así es de que lo que esperaríamos es que el procesador pueda detectar ese cambio en el pedal y pueda responder de manera proporcional en un lapso de tiempo determinado. Es decir, no que vaya a ocurrir que yo presiono el pedal, pasa un segundo, 2 segundos y apenas el equipo empieza a reaccionar. Para 1, 2, 3 segundos probablemente fue inevitable y se produjo un accidente. Entonces necesitamos que el sistema responda cuanto antes. ¿Sí? Aquí estamos hablando de tiempos de milisegundos o de microsegundos, dependiendo del tipo de sistema en el que nos encontramos. Entonces es muy importante en esta condición, que obviamente es una condición muy extrema, que el sistema responda en el tiempo adecuado. A eso nos referimos con tiempo real. El término de tiempo real pues nos lleva a otras preguntas y podemos filosofar en esto. Dicen, bueno, que el tiempo no es real. Recuerden que el concepto de tiempo pues es justo eso, un concepto que nos ayuda a determinar lapsos de tiempo específicos, pero lo que buscamos con el concepto de tiempo real es indicar que sean en instante, lo más instantáneo posible, ¿sí? Ahora estamos trabajando un solo microcontrolador o un solo procesador y lo que buscamos también que suceda es que se ejecuten un grupo de tareas de forma concurrente. Y bueno, este concepto nos indicaría que las funciones estarían ejecutándose de manera paralela. Al menos esa es la idea. Pero no es tal, no es paralela. Necesitaríamos tener dos procesadores ejecutando de manera simultánea dos tareas independientes, cosa que no sucederá porque solo tenemos un procesador. Entonces, el concepto adecuado para esta proposición es el de concurrente. Significará que en apariencia estarán estas tareas ocurriendo de manera paralela cuando en realidad se les está multiplexando en el tiempo la ejecución de cada una de las tareas.
dando la sensación de que están ocurriendo simultáneamente. Entonces, básicamente esa es la idea del concepto. Obviamente detrás de este concepto vienen muchos otros más y pues es importante empezar a manejarlos. Algunos de estos conceptos tienen que ver con sistemas operativos en tiempo real suaves o soft, como se les conoce en inglés, o tiempos eh, duros, ¿sí? En cuestión de sistemas operativos. ¿A qué se refiere esto? Pues es justo lo que les platicaba hace un momento. Necesitamos que el sistema responda lo más rápido que le sea posible sin tener una premura. Pero en el caso de los duros, sí necesitamos que la respuesta llegue en un tiempo establecido. Si dentro de ese tiempo establecido no llegó la respuesta o no se ejecutó la acción, entonces ya tenemos una falla en el sistema. Entonces, esto va a depender mucho del tipo de desarrollo que se esté haciendo, cuál es el tipo de sistema operativo que estaremos manejando. Entonces, con esto nos quedamos que hay dos tipos de sistemas operativos en tiempo real, que son los suaves y los duros. Y en el caso de los duros, pues son justo aquellos en donde nos interesa que ocurran los eventos o los resultados en el tiempo especificado. Básicamente esa es la idea. Y bueno, el concepto de tiempo real del que venimos hablando, pues no es más que un concepto que nos indicará que el tiempo de reacción del sistema pues debe de ocurrir durante una restricción de tiempo establecida obviamente por el programador. Nosotros podemos establecer que una lectura de un sensor deberá ocurrir en un lapso de tiempo quizás no mayor a un segundo para que pueda obtener el resultado que necesito para a continuación mandarlo a un sistema de control que éste deberá ejecutar también una serie de tareas y que cuyo sistema de control también tiene un tiempo límite de respuesta. Si estos tiempos no se van dando acorde a las necesidades, entonces el sistema fallará. ¿Sí? Habrá otros sistemas donde el tiempo no es tan relevante y entonces volvemos nuevamente a esos conceptos de tiempo duro, tiempo suave. Y en este caso estaríamos hablando de un sistema, por ejemplo, como podría ser el ajedrez, en donde realmente la respuesta puede tardar incluso años, si quisiéramos, el momento de hacer alguna jugada en ajedrez. Y no pasa nada, el juego sigue operando, sigue funcionando. Aquí lo importante es que siga habiendo pues esas dos entradas del sistema que están interactuando en el tablero. En el caso del sistema de radio y televisión, también ahí no tenemos problemas con que la señal se vea retrasada un segundo, 2 segundos, incluso podría retrasarse más y no tenemos una implicación muy fuerte en cuestión de respuesta, porque son sistemas en donde la señal llega, no tenemos una retroalimentación, así es de que no importa en el momento que llegue o con qué atraso venga, ¿sí? En el caso de un medidor de aire de neumáticos, que ya hay muchos automóviles que traen este tipo de sistemas, pues no importa si se tarda 1, 2 o 3 o hasta 5 o hasta 10 segundos en leernos el aire que traen las llantas, siempre y cuando lo hagan. Regularmente, considerando una situación idónea, pues voy en mi vehículo y las 4 ruedas están infladas sin ningún problema con el aire a la medida establecida por el fabricante. Sin embargo, en el Inter puedo tener algún conflicto por ahí con algún clavo, que serían los casos en donde no percibimos de manera instantánea que tenemos una pinchadura y se está fugando el aire. Ahí es donde el sistema puede ser muy favorable porque este nos estaría avisando justo que la presión está decayendo poco a poco. Y en cuestión de un minuto o menos ya nos dimos cuenta que esto sucedió. Y bueno, esto nos permite tomar algunas decisiones para ya sea bajar, revisar la llanta y enseguida cambiarla o definitivamente esperar a que lleguemos a un lugar donde nos puedan ayudar a reparar la pinchadura de la llanta. Y bueno, en el caso de otros sistemas, no, necesitamos que ocurran en su debido momento, en su debido tiempo, de otra manera, incluso podemos correr el riesgo de
descuidar a alguna persona que está siendo atendida en algún hospital con alguno de estos equipos. Y en el caso del tiempo real, hablamos justo de respiradores artificiales, en donde es muy importante que se esté manejando con cierto lapso de tiempo que es al ritmo del ser humano para que pueda respirar, por ejemplo, de manera natural o casi natural, con ayuda, obviamente, de estos equipos, ¿sí? El control de combustión de un automóvil es una de las situaciones en donde se requiere que todo esté sincronizado y a tiempo. De otra manera, el automóvil simplemente no enciende o vamos a tener problemas de potencia o vamos a tener problemas de respuesta al momento de pisar el acelerador, etcétera. Se presentan varias situaciones. En la parte militar, pues tenemos también algunos conflictos con los tiempos en la cuestión de lanzamisiles y antimisiles. Como verán más adelante en alguna diapositiva, lo reservo para que lo vean con más detalle. Bien, entonces básicamente son algunos de los conceptos primeros para entender qué es un sistema operativo en tiempo real, a qué le llamamos tiempo real. ¿Sí? Ahora vamos con la parte de qué es un sistema operativo. Bueno, pues nosotros conocemos los sistemas operativos porque usamos computadoras y en las computadoras siempre hemos escuchado que traen un sistema operativo, ya sea una computadora personal que traerá Windows o Linux, que es lo acostumbrado, o algún otro tipo de modelo como tipo Mac, en donde tenemos un OS, un sistema operativo de la propia marca, que pues son las que propiamente nos permiten hacer uso de la capacidad de la máquina para hacer diferentes actividades. Y estas actividades es a la que le llamamos nosotros aplicaciones. Estas aplicaciones a su vez están construidas con pequeñas tareas dentro de la cuestión de la programación. Entonces, esto hay que trasladarlo ahora a un sistema embebido en donde las características que tenemos son mucho más restrictivas porque no tenemos suficiente memoria ni RAM ni de programa. Es muy probable que necesitamos algunos otros aditamentos de hardware para que el sistema embebido pueda operar de acuerdo a las condiciones que yo busco. Y entonces buscamos nosotros principalmente un mejor control y una mejor administración de los recursos del sistema operativo. Y es ahí donde el sistema operativo nos va a ayudar a gestionar, por ejemplo, algunos de los dispositivos del hardware. Administrarlos significa tener un control sobre ellos, significa que yo puedo definir qué tarea toma el control de ese hardware y en qué momento, porque bien puedo tener dos tareas que necesitan, digamos, el ADC, y entonces de esas dos tareas, ¿a quién le presto el ADC para que pueda operar? Y bueno, parte de lo que hace el sistema operativo es gestionar. Y si hay alguna restricción, solamente le deja una tarea la posibilidad de usar el ADC. Y si no, pues tiene que avisar, ¿verdad? Que no lo cederá. Si puede cederlo, pues las dos tareas tendrán la posibilidad de utilizarlo, pero seguramente serán canales de entrada diferentes. Entonces, debe haber una configuración distinta en ambos casos. ¿Y ahí qué sucede? Bueno, simplemente se están corriendo dos tareas donde se configuró el ADC en las dos tareas de manera independiente y el sistema operativo tiene que determinar cuándo entra uno y cuándo entra el otro y en qué momento lo va a hacer. Entonces son algunas de las tareas que tenemos ahí. Nos debe permitir, en pocas palabras, una gestión del hardware y un mejor control del hardware para propósitos de diseño de aplicaciones. ¿Sí? Otra situación importante es que podemos tener múltiples aplicaciones sobre la capa de software. Es decir, yo puedo tener dos o tres tareas montadas sobre ese mismo sistema operativo, a diferencia de cómo vengo trabajando de manera ordinaria con los sistemas embebidos. Es decir, por lo general, a mí se me encarga un diseño y sobre ese diseño yo empiezo a hacer toda mi programación. Y no necesito un sistema operativo, prácticamente puedo controlar todo lo que está alrededor. Sin embargo, eso no significa que sea fácil de programar, porque regularmente yo tengo que establecer en qué momento entra qué función y en qué momento no puede hacerlo
también tengo la cuestión de las interrupciones y entonces tengo que empezarme a administrar con la cuestión de la programación del hardware de propia cuenta. En este caso, el sistema operativo nos ayuda con estas pequeñas actividades porque ahora puedo dividirlas y puedo llamarlas justo cuando sea necesario o dejar que simplemente empiecen a funcionar y que me estén entregando resultados y esos resultados simplemente los tomo a través de otra tarea y produzco mis propios resultados. Entonces, el sistema operativo nos debe facilitar el uso del hardware para las aplicaciones. Básicamente, esa es otra idea del manejo del sistema operativo. Y bueno, en cuestión de sistemas operativos, son tan añejos como existen las computadoras personales. Ya desde las primeras computadoras electrónicas, el concepto de tener un sistema que pueda administrar a la computadora y que nos permita cargar varios programas a la vez, ya era una primera idea o primera necesidad que surgía con las computadoras. Y bueno, esto ha venido evolucionando. Dentro de los sistemas operativos vamos a empezar a encontrar pequeños bloques a los que en cuestión de software se les llama o se les conoce como capas, que esto nos va a permitir pues dividir en pequeñas partes algunas etapas de software, como es el caso de la imagen que tenemos aquí. Nos muestra que tenemos una capa de hardware, un núcleo y una capa de software. En este caso, el hardware pues es prácticamente nuestro ADC, nuestros puertos, nuestras terminales, los timers, etc. Y en el caso del sistema operativo vamos a encontrar algo a lo que le llamamos kernel o núcleo. Básicamente el núcleo del sistema operativo es el que nos va a permitir hacer tareas en común con cualquier sistema. ¿Cómo qué tareas? Pues primero el de poder administrar las tareas, definir cuántas tareas van a ser, en qué tiempo se van a ejecutar, darles prioridades, cómo se van a comunicar. Y podrá haber algunas otras aplicaciones, y aquí es donde entra el software, que me permita hacer otro tipo de interacciones. Obvio, el kernel me va a permitir comunicarme con mi hardware de manera directa, pero es probable que ese hardware yo lo necesite para hacer algunas otras tareas un poco más relevantes. Por ejemplo, el kernel puede encargarse de comunicarse con el hardware, que en este caso podría ser el periférico que maneja el USB, y esto me permitiría establecer todo lo que son las configuraciones y la comunicación, de tal manera que yo tendría casi a la mano los datos ya del USB. Pero ¿qué quiero hacer con esos datos? ¿De qué se trata? ¿Es una memoria? ¿Es un dispositivo de interfaz humana? Que bien puede ser un monitor, bien puede ser un mouse, bien puede ser un teclado, o tal vez estamos hablando de alguna comunicación con otro dispositivo. Entonces, el software finalmente es el que determina la aplicación en la que utilizará ese hardware, ¿sí? El núcleo, en este caso, facilitará entonces la comunicación hacia la aplicación para que tenga un mejor acceso y un acceso mucho más limpio, mucho más claro en cuestión de programación para el manejo de la información del dispositivo. Entonces, básicamente esa es la idea. Se le llama kernel o núcleo, son los dos términos que vamos a encontrar en cuestión de conceptos y se considera como la parte central de un sistema operativo. Hay obviamente muchas formas de ver los sistemas operativos y cada fabricante nos va a agregar por ahí capas dependiendo de cómo ellos trabajan sus sistemas operativos. Por supuesto, siempre vamos a encontrar un núcleo y es algo que encontramos en este bloque, que lo encontramos por ahí en verde. Hacia arriba tenemos ya parte del software y el sistema operativo junto con las aplicaciones. Y hacia abajo pues tenemos una comunicación con lenguaje ensamblador para poder manejar lo que serían los programas que controlan a nuestro hardware. Y estos programas que controlan a nuestro hardware o que lo administran es el firmware. Y este firmware en otros catálogos de bloques donde se describen estos sistemas, pues vienen a ser nuestros drivers, ¿sí? De tal suerte que tenemos el hardware, los drivers, el núcleo del sistema operativo, las capas de software del sistema operativo y en la parte última, las aplicaciones, ¿sí?
Entonces, esta es, digamos, el concepto. Ahora, dentro de los sistemas operativos vamos a encontrar principalmente tres tipos. No son los únicos, pero sí, digamos, los más elementales. El sistema operativo más elemental, que se conoce como monolítico, y esto significa, por el concepto de monos y litos, significa que es una sola pieza. Es decir, el sistema operativo es como si fuera un programa hecho a la medida para resolver una aplicación. De tal manera que si algo falla en el sistema, falla todo. Y bueno, tal vez eso les suene, tal vez vivieron algo así en algún momento porque el primer sistema operativo así era monolítico. Fallaba algo y el sistema se cerraba por completo porque no podía repararlo, no podía arreglar esa falla y dependía por completo del funcionamiento del sistema para poder continuar. Así es de que esos son los sistemas operativos monolíticos. Y obviamente si provocamos una falla en esto, pues el sistema se va a cerrar y todo lo que tengamos en cuestión de datos o en cuestión de trabajo se perderá. ¿Sí? Por eso es importante, pues, el siguiente paso, manejar un sistema operativo que pueda hacerlo por capas, en donde si alguna capa no está respondiendo, está fallando, el resto del sistema operativo siga trabajando y permita cerrar esa capa que no está operando y volverla a abrir para que entre en funcionamiento y en comunicación con el resto de las capas. Y obviamente esto requiere un control para saber qué sí está funcionando, qué no está funcionando, en qué momento, si la aplicación se cerró, si hay que abrirla. Y bueno, tener esas características en donde se pueda reiniciar de alguna manera la operatividad de cada una de estas capas en comunicación con el sistema operativo. Y bueno, hay otros sistemas operativos a los que se les conoce como cliente-servidor. Y bueno, esto tiene muchísimos años más de lo que expresa aquí la diapositiva. Recuerden que esta presentación ya tiene algunos años también. Y básicamente es un concepto al que se le llama cliente-servidor. Es una idea en donde estos sistemas operativos pueden administrar y sincronizar muchas de las actividades funcionales que se tienen al interior de los sistemas operativos. Y esto permite incluso manejar lo que son multihilos, es decir, tener tareas en donde ya esto puede ocurrir de manera concurrente. Incluso se permite ya la operatividad con sistemas donde hay dos procesadores o más. Y quiere decir que el sistema está preparado para determinar qué tareas pueden ser ejecutadas por qué procesadores y en qué momentos para poder acelerar los tiempos de proceso. E incluso esto ha permitido también que pueda haber comunicaciones entre diferentes computadoras y aprovechar los recursos que la computadora no está utilizando para un bien en común. Entonces, se puede utilizar una especie de clúster o red con un grupo de computadoras donde si hay recursos excedentes en ese momento, se pueden aprovechar para hacer otro tipo de procesos en conjunto y, bueno, acelerar otro tipo de procesos que son importantes. Es parte de las actividades que hacen estos sistemas operativos. También es muy familiar el término. Seguramente lo vincularán con los servidores que tenemos para el manejo de Internet. Es otro de los propósitos que tienen este tipo de sistemas operativos. Y bueno, dan para muchas otras aplicaciones mucho más grandes en cuestión de cómputo. Para nosotros esto sería excesivo en cuestión de un sistema embebido. Así es de que lo mejor para nosotros es trabajar con un sistema monolítico o con un sistema por capas. Para que entendamos un poquito más el concepto en cuestión gráfica, ustedes tendrían este diagrama bloques en donde en la parte baja tenemos lo que sería el kernel, es decir, toda la parte interna del sistema operativo que obviamente tiene que interactuar entre sí para tener una comunicación directa con el hardware y así comunicar nuestro hardware hacia las aplicaciones que están en este caso en la línea, en la parte alta, que manejan ahí como modo de usuario. Básicamente es donde nosotros ya nos encontramos haciendo ahí pequeños programitas para interactuar con este sistema operativo. Y bueno, pueden ver ahí cómo está conectado todo con todo y justo ese es el problema, que un bloquecito que empiece a fallar, si está conectado así como lo vemos,
pues obviamente va a provocar un mal funcionamiento al interior del sistema, ¿sí? Y esto provocará que el sistema colapse y obviamente no funcione. ¿Qué encontrábamos aquí? Bueno, las clásicas pantallas azules en un sistema operativo conocido como Windows y que forzaba que el sistema tuviera que cerrarse. Así es como estaba construido originalmente el sistema operativo y por eso era imposible provocar una reactivación por partes del sistema, ¿sí? Ahora, si algo falla, se puede cerrar la aplicación, se pueden guardar los datos y bueno, en los inicios del sistema operativo, pues esto era imposible, ¿sí? En un sistema operativo ya por capas, donde se empieza a trabajar para el caso del MS2 y posteriormente para otras etapas de Windows, pues ya se tienen bloques muy aislados en donde sí hay comunicación efectivamente con cada uno de estos bloques, pero por ejemplo el hecho de que fallen los controladores de dispositivos, es decir, de algunos periféricos que comunican con el sistema operativo, pues no provoca ninguna falla, el sistema operativo sigue operando. Es decir, yo puedo tener una falla porque mi mouse no fue reconocido, sin embargo la computadora sigue operando, no pasa absolutamente nada. Esa es alguna de las situaciones, ¿no? Anteriormente el mouse no funcionaba, no podía ni siquiera entrar, ¿no? Porque de alguna manera había dependencias entre estos sistemas. Y bueno, cuando lo empezamos a trabajar ya con un poquito más de capas, pues sigue habiendo comunicación entre ellos, pero están debidamente aislados. Claro, hay una relación entre ellos, pero es una relación no directamente dependiente de cada uno. Y bueno, el concepto de cliente-servidor todavía está un poco más aislado. Si se fijan en este caso, nos muestra un diagrama de bloques en donde el hardware ni siquiera se toca, aparentemente. Bueno, hay otras capas intermedias entre el kernel y el hardware que nos permite establecer esa comunicación y aparenta como si estuvieran totalmente aislados. Entonces, no dependemos del hardware para que opere el sistema operativo y esa es una situación muy interesante también en cuestión de trabajo con sistemas operativos. Y bueno, esa es la parte que regularmente se maneja para cómputo, ¿verdad? Comenzamos con esta parte que tiene que ver con los sistemas operativos en tiempo real. Como pueden ver, se trata de conceptos también. Entonces, vamos a ese punto. Y bueno, en este caso estaríamos hablando del significado de un sistema operativo. Ya hablamos de esto en la presentación anterior. Básicamente se trata de un administrador de recursos en general, tanto la parte de hardware como de lo que son los programas de aplicación y las aplicaciones para cada uno de los usuarios que se pueden manejar. Lo vemos a bloques en esta presentación. Encontramos el bloque de hardware en la parte baja, luego tenemos en la parte intermedia lo que sería el sistema operativo, que nos va a encargar de la administración con el resto de las capas que le siguen hacia arriba y obviamente interactuando con el hardware que tenemos hacia abajo, que en este caso son los programas de aplicación o lo que conocemos hoy como aplicaciones o apps. Y bueno, otras actividades que el sistema puede hacer. Y esto nos permitirá trabajar con diferentes usuarios, que en esta situación pues es alguna aplicación o varias aplicaciones que puedan estar abiertas, como ocurre en una computadora cuando tenemos Word, Excel, PowerPoint abiertas. Bien, son algunas de las características. ¿Qué cosas nos permite hacer un sistema operativo? Pues ejecutar programas de usuario, programas hechos a la medida que corren sobre esta superficie de software para poder tener en común el uso de cierto hardware. Y bueno, para que entendamos este concepto, ustedes han usado mucho su computadora con diferentes aplicaciones. Les colocaba ahorita el ejemplo de Excel, Word, PowerPoint, en donde trabajamos con ellas. Nosotros simplemente le damos un clic a la ventana y entonces yo empiezo a escribir con mi teclado y lo que escriba justo en esa aplicación a la cual le acabo de dar clic está pasándose todo el texto en la pantalla. Sin embargo, si le doy clic
a continuación a otra, que puede ser Word. El control de teclado pasa justo a esa otra aplicación. Y esas son cosas que nosotros ni siquiera pensamos. Ya son muy comunes en cuestión de uso, pero en cuestión de administración, pues se activó otra aplicación que también hace uso de los recursos de la interfaz humana, tanto del monitor, del mouse y del teclado. Entonces, ahora hay que ceder el control de estos dispositivos justo a esa aplicación. Y es muy probable que los datos tengan que adaptarse a la aplicación, sobre todo cuando se trata del mouse. Si hablamos, por ejemplo, de una aplicación gráfica, el mouse no solamente va a servir para posicionarnos en alguna ubicación en la pantalla y que esto nos permita presionar algún icono que vemos ahí en la superficie de la pantalla, sino que probablemente nos permita dibujar, por ejemplo, un círculo en donde el primer clic doy un centro, luego con un segundo clic determina el radio y con esto yo determino la figura completa del círculo. En otros casos puede ser un rectángulo, un clic, doy la primera esquina para el rectángulo, lo estiro, lo muevo hacia otra posición, otro clic y ya estoy estableciendo la esquina en diagonal opuesta para dibujar por completo el rectángulo. Entonces son algunas de las cosas que nuestros sistemas operativos hacen. Administran nuestro hardware y ceden el control dependiendo de la aplicación que lo está solicitando. Bien, son algunos de los casos en cuestión de cómputo. Obviamente hay algunas situaciones que son diferentes también en la parte de los sistemas embebidos. Y bueno, administrar el hardware de manera eficiente, obviamente que es una de las prioridades. Y bueno, sistemas operativos, aquí nos menciona Windows, Linux, Solaris, que no sé si es un sistema que ustedes conozcan. Es un sistema especial para cierto tipo de computadoras que ya incluso incursionaban hace muchos años con tarjetas multinúcleo. En este caso eran chips como tal, varios chips en la tarjeta de procesadores que ya permitían trabajar 4 o 8 procesadores en una sola motherboard. Y bueno, son algunos de los sistemas que podemos también manejar en la parte de sistemas operativos. Como pueden darse cuenta, la definición que nos maneja aquí en el primer punto es exactamente la misma que ya les había mostrado por ahí de Daniel Giles, que en este caso hace referencia a que el sistema pues no solo debe operar de manera lógica, sino también de responder en el tiempo adecuado. Sin embargo, hay otro par de definiciones que también podemos aprovechar aquí, que tiene que ver con que los resultados sean obtenidos en el tiempo adecuado o en las restricciones del tiempo establecido. Es decir, no basta con que se obtenga una respuesta correcta, sino que también lo haga en la restricción del tiempo propuesta para que realice dicha tarea. ¿Sí? Obviamente los resultados deben de ser lógicamente adecuados y funcionales. No se trata de que el sistema también haga las cosas rápido, pero las haga mal. Tampoco funciona, ¿verdad? Y bueno, normalmente un sistema, en general, cualquier sistema embebido del cual hablemos, siempre tendrá una interacción con el entorno. Y en este caso manejamos sensores, que bien puede ser el sensor más simple, que es un interruptor para saber si algo está ocurriendo o no de manera lógica. Y el sistema tomará sus decisiones y por supuesto tendrá alguna acción con respecto a esto. Y ahí es donde entran los actuadores, ¿verdad? Básicamente estos son los diseños. En general, así es la mayoría. Podemos tener un cúmulo de actuadores, un cúmulo de sensores en el sistema. Siempre habrá alguna entrada. El botón puede ser parte de un teclado o podemos tener un teclado completo. Entonces, podemos tener una buena cantidad de dispositivos fuera. Bien, el fabricante nos propone un pequeño ejemplo en donde nosotros podamos entender con un poco más de facilidad qué es esto de los sistemas operativos y cuáles son esas ventajas que nos puede ofrecer el hecho de que sea en tiempo real o que no lo sea, que sea suave o que sea duro, como ya lo mencionábamos. Entonces aquí tenemos 3 interruptores marcados debidamente S1, S2, S3 y 3 motores, M1, M2, M3. Los interruptores, por supuesto, solo tienen 2 posiciones.
Una es activado o desactivado, on-off. Y dice por aquí que el ejercicio nos pide que los interruptores sean revisados cada 10 veces por segundo. Entonces, si nosotros sacamos tiempo, pues estamos hablando de 100 milisegundos por cada uno. Es decir, cada 100 milisegundos voy a estar revisando el estado de los 3 interruptores, ¿sí? Y bueno, los motores deberán encender o apagar dependiendo del estado del switch. Bien, vamos a observar cómo ocurriría esto. Bueno, nos muestra una gráfica bastante lógica donde nos hace separaciones de cada 100 milisegundos y nos va mostrando con un ligero desplazamiento en los interruptores cómo se va leyendo cada uno de ellos. Entonces, justo a los 100 milisegundos se lee el primero, se evalúa el estado y por supuesto esto tendrá que provocar que el motor correspondiente sea activado. Se lee el siguiente interruptor y va a pasar lo mismo con el motor que le sigue y así sucesivamente. Entonces esto hay que hacerlo cada 100 milisegundos. Y bueno, esto no parece tener gran problema, ¿verdad? ¿Cómo hacemos nuestro código para resolver este tipo de problemas? Bueno, tenemos nosotros el cuerpo principal del programa, el main, y luego por ahí declaramos alguna variable que en este caso nos ayudará para manejar un ciclo for un poquito más adelante, en donde estableceremos el paso por cada uno de los interruptores. Si se dan cuenta en el código, aquí se evalúa a través de una pequeña función si el interruptor determinado cambió de estado. Si esto ocurre, pues yo deberé almacenar esa condición y luego trabajar otra función que permita cambiar también el estado del motor. Aquí no se ve dónde se almacena esa variable del estado del botón, pero sí nos hacen saber que se realiza a través de una de las funciones. Como pueden observar, el ciclo for nos permite ir pasando por cada uno de los interruptores y evaluar cada situación en particular. Entonces, esto se presenta en un ciclo infinito, en el caso del while, y dentro de este ciclo, obviamente, la evaluación constante de los 3 interruptores. Un programa realmente sumamente sencillo. Bien, ¿qué pasaría si modificamos un poquito el programa? Porque tenemos que hacerlo, dijimos, cada 100 milisegundos. Entonces, pues tenemos que agregar esa condición que ya se hayan cumplido. Así es de que tendríamos que agregar una especie de if, que es lo que estamos viendo aquí como añadido, en donde se hace la evaluación de que si ya se cumplieron esos 100 milisegundos, pues entonces haga esa tarea. Esa sería una forma de programarlo, ¿sí? Resolviéndolo como hasta ahora sabemos resolver, obviamente, cada problema que se presente. Para hacer más interesante el ejercicio, se le va a agregar un sensor. Este sensor es una válvula de presión que hay que revisar cada 50 milisegundos. ¿Sí? Si la válvula de presión es igual o mayor que 100 psi, entonces tendrá que abrir una válvula. Y una vez que se abre, tendrá que cerrarse cuando el medidor de presión nos marque 90 psi. Entonces, repetimos. Se añade un sensor que en este caso se está monitoreando cada 50 milisegundos. Si el sensor de presión es mayor de 100 psi, entonces este abrirá una válvula, dejando escapar, por supuesto, la presión. Cuando la presión alcanza los 90 psi, que en este caso baja, en ese momento la válvula se cierra y continúa la operación. Entonces son parte de las actividades que haríamos con este pequeño programa, pero ya había hecho yo uno previo, entonces ahora tengo que añadir el sensor de presión. Esto regularmente ocurre cuando estamos haciendo algún diseño. Nosotros ya tenemos alguna especificación, alguna característica,
Y a continuación nos piden que hagamos algún añadido al programa. Bueno, pues ya sucedió. Entonces ahora nuestro diagrama va a cambiar un poquito. Para simplificar el diagrama, aquí solamente nos colocaron los interruptores y nos colocaron los sensores de presión. Como pueden darse cuenta, los sensores de presión están cada 50 milisegundos. Entonces ahora tengo que hacer un monitoreo cada 50 milisegundos del sensor de presión, pero coincide también con el tiempo en algunos casos para monitorear el estado de los botones. Entonces esta tarea o esta actividad se empalma con el monitoreo de los interruptores. Y bueno, podemos ver en el diagrama, está claramente expresado cómo va a ocurrir esto. Por supuesto que esto provocará que haya algunos cambios y tenga que hacerlo pertinente en cuestión de la programación. Ahora, cada 50 milisegundos, tendré que revisar. Aquí tenemos esta función donde revisamos cada 50 milisegundos con ayuda de un if. Luego utilizamos un switch para evaluar cuál es el estado de la válvula, para saber si está abierta o cerrada la válvula. Y en este caso se utilizan los case dependiendo de la situación en la que nos encontremos. En caso de que la válvula esté cerrada, pero la presión sea mayor de 100, entonces hay que abrir la válvula y hay que declarar que la válvula ha sido abierta. ¿Sí? Y bueno, si esa condición se cumple, inmediatamente se sale de la evaluación del switch. En el caso de que la válvula esté abierta y la presión sea menor de 90, pues entonces hay que cerrar la válvula y hay que indicar que el estado de la válvula es cerrado. Entonces, ese es solo el programa para la cuestión del sensor de presión y la válvula. Pero ahora habrá que combinarlos con lo que ya teníamos. Por lo tanto, en esta situación, aparentemente ya lo tendríamos resuelto, pero bueno, aquí el fabricante nos quiere hacer la vida un poco más divertida. Aparte de lo que ya estoy haciendo, me pide que agregue una especie de datagramas, que no son otra cosa más que paquetes de datos, que son necesarios ya que el sistema está conectado a una red y se requiere tomar información, y ya sea que la estemos enviando al sistema o que el sistema la esté enviando a otro lugar. Entonces habrá que agregarle también esa condición. Aquí pueden ustedes darse cuenta que no hay ninguna restricción en cuestión de los tiempos y simplemente nos dice que una vez que ingresen los datos, pues deberán de ser procesados. ¿Sí? No nos pide ninguna otra cosa y nos declara por ahí cuál es la función que tendríamos que manejar, que en este caso sería check datagrams, y sería la que estaríamos utilizando. Por lo tanto, en este caso observamos nosotros cómo el programa de la válvula que ya teníamos con el checado de cada 50 milisegundos, pues ahora va a añadírsele el caso del manejo de los datos de estos paquetes. Y esto implicaría que los paquetes pues, puedan llegar en cualquier momento. Esa es la otra situación. Si los paquetes llegan en cualquier momento, entonces, ¿cómo le voy a hacer si estoy checando cada 50 o cada 100 milisegundos? En este caso, el sensor de presión o checando el estado de los botones, ¿sí? Para esto sería muy importante pues tener en consideración que los datagramas pueden llegar en cualquier momento. Y entonces eso implicará un manejo especial de esta información. ¿Qué pasaría si yo no me percato que estos datos llegaron por estar atendiendo ya sea el sensor de presión o los botones? Pues voy a perderlos. Entonces, justo parte del sistema es no perder esos datos en el momento que lleguen. No puedo darme el lujo de perderlos. ¿Sí? Entonces, haciendo una reestructuración por ahí del programa, pensando en el programa original, pues yo tendría que tener un chequeo de los interruptores para conocer el estado de cada uno de ellos y determinar
el encendido o el apagado de los motores. Por supuesto, necesitaría revisar la presión para saber si la válvula tiene que estar abierta o tiene que estar cerrada. Y luego vendrán lo que son el chequeo de los datos que pueden llegar en cualquier momento. ¿Sí? Pero vean cómo está estructurado el programa. Si esto ocurre así, entonces primero reviso los interruptores, luego reviso el sensor de presión y luego los datos. ¿Qué pasa si los datos llegan, por ejemplo, cuando estoy atendiendo los interruptores o si los datos llegan cuando estoy revisando la presión? Como pueden llegar en cualquier momento, si no estoy pendiente de ellos, los voy a perder. Así es de que colocar una función para leer datagramas después de hacer todo esto, quizás no sea lo adecuado. Pues ahí yo tendría que establecer qué es más importante para mí y determinar prioridades en cuestión de funciones. ¿Cuál será la función que reiteradamente estaré atendiendo o cuál será la primera? Que también eso es importante. Otra situación tiene que ver con si alguna de las tareas está ocupada o no. En este caso, si está atendiendo los interruptores y no puede leer los datos, entra en conflicto. Perderé los datos o dejo de analizar los botones para ir a atender los datos. ¿Qué debo de hacer? Son algunos de los conflictos que nos vamos a ver envueltos cuando estamos resolviendo el programa. ¿Sí? Y bueno, esas son algunas de las actividades. También el usuario nos menciona por aquí, dice, pues debería tener la posibilidad de manejar colas. Estas colas son pequeños buffers de información donde podemos nosotros almacenar los datos que están llegando en cuanto llegan. Es decir, apenas se percibe que la información llegó, el dato es almacenado en memoria, aunque el dato no sea procesado de inmediato, solamente se almacena. Y entonces para eso son las colas, ¿de acuerdo? Por supuesto, las prioridades que le vamos a dar a cada una de ellas. Ahora, ¿qué pasaría si hiciéramos esto con un sistema operativo? Pues aquí como Napoleón, divide y vencerás. Entonces es más fácil generar tareas independientes, aun cuando los tiempos sean diversos, para poder resolver esa situación. Entonces vamos a encontrar las tres tareas resueltas de la siguiente manera. Una función que revisa a los motores y a los interruptores para poder manejar lo que sería la activación. Por supuesto, esto tendría que ocurrir cada 100 milisegundos. Y bueno, en este sistema operativo se utiliza el, el tiempo especificado como una pausa y se da el valor de la pausa, que en este caso son 100 milisegundos. La siguiente tarea tendrá que ver con el chequeo de presión, que en este caso pues nos permitirá evaluar si el sensor de presión rebasó los 100 milisegundos, perdón, rebasó los 100 PSI. Y entonces abrirá la válvula para permitir que escape la presión. Y por el caso contrario, si son 50 PSI, perdón, si son 90 PSI, entonces cerrar la válvula. Esto tiene que hacerlo con un tiempo de 50 milisegundos. Y ustedes pueden observar aquí que hay una función de pausa justo antes de checar los 100 PSI y otra función de pausa justo antes de checar los 90. ¿Sí? Si nosotros vemos esto en un programa natural, decimos, ¿cómo que pausa? O sea, ahí se detiene. Eso es lo que entenderíamos nosotros. Y bueno, es una indicación para el sistema operativo en donde tiene que detenerse a los 100 milisegundos y ejecutar ese programa. En el que sigue tendrá que detenerse cada 50 y ejecutar la rutina que le corresponde. ¿Sí? Entonces, esa es la indicación para ese sistema operativo en particular. Viene una tercera tarea en donde pueden observar que también hay una función, pero ahí no se especifica en ningún momento el tiempo. ¿Sí? Aquí de qué dependeremos? Pues de las interrupciones. Las interrupciones tendrán que indicarnos a nosotros en qué momento algún dispositivo de hardware está solicitando la atención, como puede ocurrir con el caso de una UART, en donde le está llegando la información y simplemente la guardamos en memoria una vez que llega, ¿no?
Y entonces, pues para nosotros sería un programita así de pequeñito, en donde dentro del void le vamos a indicar que inicialice el sistema operativo, que es la primera función, y luego que cree las tareas que son necesarias. Por supuesto, estos comandos que se utilizan en los sistemas operativos para crear tareas varían de sistema operativo a sistema operativo, así es de que esto es solamente para dar una idea. Crearíamos entonces las 3 tareas y el numerito que ven al final es para indicar cuál tiene prioridad. Por lo tanto, el chequeo de los interruptores y el motor sería la prioridad más alta. Luego vendría el chequeo de presión y finalmente los datagramas. ¿Sí? La última instrucción dice iniciar el scheduler, que es otra parte que tiene el sistema operativo. En este caso, precisamente para poder determinar en qué momento de tiempo cada una de las tareas se tiene que ejecutar y de cuánto tiempo dispone. ¿Tiene ventajas utilizar un sistema operativo o no? Por supuesto que las tiene, pero también puede tener desventajas. Entonces, hay que saber cuándo utilizarlo, no por el hecho de que ya lo conocí, de aquí en adelante lo voy a trabajar, no. Como ingenieros debemos saber en qué momento debemos utilizar qué herramientas. Y eso es parte, pues, de la calidad que tenemos como ingenieros. El poder establecer cuando una herramienta es adecuada para qué aplicación, sin tener que incrementar el valor de la misma simplemente por querer utilizar algo que quizás ni siquiera necesite, ¿no? Entonces, una de las ventajas que tendremos en el caso del sistema operativo será que se eliminan los tiempos de espera. Sobre todo aquellos en donde el procesador está ocupado haciendo otras actividades. Los manejos de los temporizadores, que tienen que ver con la determinación de en qué momento debo hacer qué tareas o qué actividades. Otra situación es que en este ejemplo que se presentó, pues se necesita retener los datos que se van manejando, las variables para algunas de las funciones y también hay que almacenarlas y hay que saber en dónde y en qué momento puedo alojarlas. El uso de colas que nos permitirá almacenar esos datos que van llegando sin importar qué tan grandes sean. También debemos de tener una consideración en cuestión del tamaño de los datos, prever de alguna forma para administrar mejor. Y bueno, hay otras funciones que son propias también del kernel que tienen que ver, por ejemplo, con funciones muy específicas como esperar un mensaje, que es para el caso de los datagramas, una pausa, es decir, cada determinado tiempo, qué funciones deben de ejecutarse, el manejar mensajes entre las diferentes tareas, hay en algunas ocasiones que comunicarlas, funciones para crear tareas y para iniciar el scheduler, que como mencionábamos es el que se encarga de determinar qué tarea, de acuerdo a la prioridad y cuánto tiempo durará cada una de las tareas. Obviamente, en muchas tareas ni siquiera se terminan cuando ya inició otra tarea. Entonces, algunas tareas quedan no puedo decir truncadas, sino en un concepto de pausa, como si estuvieran congeladas. Hasta ahí se ejecutó, ahí se detiene, continuará la que sigue, donde se quedó anteriormente, como si no hubiera pasado nada. ¿Sí? Son algunas de las situaciones en las que se van a ver envueltos. Y bueno, en cuestión de sistemas operativos, el fabricante aquí nos muestra los que hasta ese momento se conocían. Probablemente algunos de estos sistemas ustedes ya los identifiquen. Seguramente el Symbian lo llegaron a escuchar, ya que algunos teléfonos móviles lo empezaron a trabajar bastante. También hay un sistema Windows embebido, por supuesto, para algunos equipos. Y existen otros como Salvo, existe el de la marca Integrity,
está el QNX Neutrino, está el WinRiver, el MicroCEOS, que es un sistema operativo hecho por Jean Labrosse, el cual, por ejemplo, también es un sistema operativo que se puede usar en la parte académica, pero si pasamos a la parte comercial, a la parte donde de manera industrial ya un producto sale al mercado, hay que pagar licencia. Está el Linux, que es otro sistema operativo también en tiempo real. Y vean, por ejemplo, aquí cómo están clasificados sistemas operativos que no son en tiempo real, sistemas que sí lo son y sistemas que están hechos de manera específica para otros dispositivos. Aquí, por ejemplo, imagínense el tiempo que tiene esta presentación que no menciona el Android, ¿sí? Siendo Android uno de los sistemas operativos más difundidos actualmente para el caso de telefonía móvil y algunos dispositivos también móviles, ¿no? Entonces, el Android también ha migrado, por supuesto, a la parte de sistemas embebidos, es otro sistema ampliamente difundido, y el FreeRTOS, que es uno de los sistemas que también por ahí tenemos. Entonces, bueno, cada uno, por supuesto, tiene una página donde revisar estos sistemas operativos y donde se pueden manejar. Por supuesto, hay otros sistemas operativos que son abiertos, de tal manera que no tenemos restricción de uso con ellos, y es el caso del FreeRTOS, que es el sistema operativo con el cual podemos trabajar nosotros con todas estas herramientas que ya hemos venido trabajando, como es el QBMX y el Kyle. Y bueno, obviamente existen otros, hay versiones de Linux para sistemas embebidos, está el Symbian también, hay varias versiones de Linux. Aquí nos muestran, por ejemplo, la versión 2.6 de un kernel específico. Está el NemuEthos, que es otro sistema operativo abierto. El RTEM, hay un Solaris y bueno, vamos a encontrar actualmente una gama bastante amplia de sistemas operativos abiertos y disponibles para su uso como usuario, ¿verdad? De tal manera que no tenga ningún problema o restricción para poderlos manejar. Bien, básicamente todos estos sistemas operativos, como pueden darse cuenta, algunos sí serán en tiempo real, otros no lo serán. También es importante que se observe esa situación. Entonces, los que no lo son, pues básicamente son sistemas operativos suaves, y los que sí lo son sistemas operativos duros, ¿sí? Sistemas operativos en tiempo real. Entonces, en este caso vamos a encontrar que algunos nos ofrecen la posibilidad de manejar múltiples tareas, algunos nos limitan en tareas, en otros no hay limitantes, y obviamente controlan la parte tanto del hardware como de la capa de comunicación para el diseño y desarrollo de aplicaciones. Y bueno, hay otras características, están los sistemas operativos de propósito sencillo, de tamaño pequeño, los que son económicos, los que son costosos, los que tienen requerimientos de tiempo preestablecidos, los que no lo tienen. Entonces, hay diferentes opciones para poder utilizar estos sistemas operativos y, por supuesto, en la actualidad, pues prácticamente se puede mezclar con cualquier compilador que nosotros estemos trabajando. Y bueno, como pueden observar, aquí también nos da esa definición del manejo de los sistemas operativos, tanto duros como suaves, que ya lo mencionamos en la diapositiva previa, ¿sí? ¿Qué tan importante puede ser el uso de un sistema operativo? Bueno, aquí nos dejan un pequeño ejemplo de qué tan grave puede ser usarlo o no. Por ejemplo, aquí nos cuenta la historia de un misil que está siendo utilizado en la Guerra del Golfo en 1991, en donde obviamente los iraquíes pues disparan un misil, los norteamericanos en este caso lanzan un antimisil, sin embargo el antimisil no alcanza al misil y esto provoca que el misil se impacte en una barraca donde hay varios soldados y bueno, fallezcan. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué el antimisil no logró alcanzar al misil? Bueno, hay una parte importante y que tiene que ver con el tiempo real, es justo el manejo del tiempo.
resulta que el misil fue encendido unas horas previas y la base de conteo del misil pues es de cada 100 milisegundos. Y el sistema fue habilitado unas horas antes de tal manera que acumuló tiempo, ya que como los tiempos o su base de tiempo estaba cada 100 milisegundos, pues por cada 10 veces estos tiempos obtenemos un segundo. Sin embargo, también manejaba punto flotante para poder manejar estos tiempos con mayor precisión y entonces cada décima de segundo se truncaba con un manejo de 24 bits. ¿Qué sucedía? Bueno, pues después de cierto tiempo, el misil generó un retraso porque, el antimisil generó un retraso porque 100 horas antes se había activado. Así es de que con el paso del tiempo ya había acumulado por ahí un retraso de 0.34 segundos. Eso significaba que aún con la velocidad que trae el antimisil, pues traía una diferencia de distancia de 0.34 segundos, lo que aproximadamente es 500 kilómetros de diferencia. Entonces imagínense cuándo iba a alcanzar al misil, pues era imposible, ¿no? Con ese retraso que tenía de tiempo, jamás lo iba a alcanzar. Entonces son algunos de los puntos que nos manejan la importancia de poder utilizar un sistema operativo de tiempo real.